Hola, soy Stephanie Carroll y soy una enfermera que trabaja en Southern New England y trabajo en el ámbito de dolor y anestesia y trabajo en la cuestión del dolor y tengo un enfoque en tratar a los pacientes que tienen sed y otras comorbilidades. También yo padezco síndrome de Ehlers-Danlos, así que realmente puedo tratar a los pacientes desde un punto de vista auténticamente empático. El manejo de los síntomas diarios en el síndrome de Ehlers-Danlos es único comparado con otras enfermedades porque realmente es multifacetario. Además, tiene unas manifestaciones tan difusas que realmente es vital que los pacientes puedan aprender a cuidarse a sí mismos. Así que hasta el punto que nosotros podamos, tenemos que intentar hacer sentir lo más posible que se pueda, mientras que el síndrome de Ehlers-Danlos a lo mejor no tiene una cura. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para mantenernos cómodos nosotros mismos en el día a día y estamos intentando compartirlas con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente los conflictos de intereses. Bueno, no tengo conflictos de interés con respecto a esta presentación o este programa. Sí que vamos a hablar de un par de medicaciones y de suplementos que tienen usos fuera de indicación y, por favor, pregunten a los médicos antes de participar en ningún tipo de programa de autocuidado para que no tengamos ningún problema, y el contexto de esta presentación es simplemente el del conocimiento general. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de las partes básicas sobre cómo los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos pueden experimentar tanto dolor y de incomodidad y por qué el autocuidado es muy importante. Vamos a hablar de algunos consejos para aliviar de manera común algunos de los síntomas y los problemas que tenemos en casa. La importancia del autocuidado en el síndrome de Ehlers-Danlos. La mayoría de esta presentación, como hemos dicho, se va a centrar en el manejo del dolor. Vamos a ver algunos consejos y trucos para manejar el dolor y para prevenir lesiones. Personalmente me doy cuenta de que abordando la causa raíz de algunos de los síntomas que tenemos, podemos hacer un mejor manejo de los mismos. Por ejemplo, si de manera continua intentamos tratar la fatiga con resultados realmente malos, podría ser porque no estamos tratando la raíz o la causa subyacente de esa fatiga, que podría ser algo como el dolor. Así que vamos a hablar de cómo poder empeorarnos y manejar estos síntomas partiendo desde la raíz. Las cosas que no podemos hacer en cuanto a los autocuidados. Bien, pues está bien gestionar algunos de nuestros síntomas en casa si nuestro médico o nuestro proveedor de salud ha dicho que podemos hacerlo, y hemos aclarado todas las posibles interacciones con todas las cosas que estamos haciendo con nuestros equipos de cuidados, pero no intentar cuidaros en casa si tenéis un síntoma nuevo, como por ejemplo si estamos hablando de dolor torácico o cefalea grave, o tenemos el riesgo de padecer otras enfermedades graves como aneurisma o una ruptura venosa, porque eso podría ser un problema. Así que tenemos que saber cuáles son los límites de nuestros autocuidados en casa. La mayor parte de las cosas las podemos hacer sin ningún tipo de problema, pero simplemente queremos asegurarnos. En primer lugar, quería hablarles de algo que se llama propiocepción. ¿Qué es y por qué importa? La propiocepción es nuestra propia capacidad de determinar dónde están nuestras extremidades en el espacio en cualquier momento dado. Todos nacemos con esta habilidad innata de decir cómo están posicionadas nuestras articulaciones, pero en el síndrome de Ehlers-Danlos este tipo de cosas están alteradas. Así que el cerebro constantemente recibe información de las articulaciones con respecto a la posición exacta de nuestras extremidades en el espacio, dónde están nuestros brazos, dónde están nuestras piernas, y para saber qué es lo que estamos haciendo, si estamos sobreestirándonos o sobreextendiendo. Pero por supuesto en el síndrome de Ehlers-Danlos la propiocepción se ve afectada. Al menos 70% de nuestro input propioceptivo viene del tejido conectivo, el resto viene de nuestros sentidos, como la vista o el oído. Así que en nuestra parte de la derecha aquí podemos ver los mayores propioceptores. Los receptores son los músculos, los usos musculares y los tendones de Golgi. Así que tenemos otros receptores mecánicos que están en la piel sobre ese tipo de músculos y mandan señales al cerebro, y se pueden ver alterados en el síndrome de Ehlers-Danlos, causando una propiocepción negativa. Así que, ¿cómo esta mala propiocepción puede producir dolor? Os podríais plantear. Bueno, pues esto da lugar a constantes lesiones, y esto se debe a la falta de orientación espacial, de conciencia espacial, y por lo tanto nos estamos estirando y extendiendo. Es importante mejorar la propiocepción de la gente en el síndrome de Ehlers-Danlos para reducir las lesiones, la hiperextensión de las articulaciones y por lo tanto el dolor y la fatiga. Hay muchas maneras en las que podemos hacer esto en casa, por ejemplo, llevando ropas de compresión, haciendo un programa de ejercicios en casa que ha prescrito para ti un fisioterapeuta, o metiéndonos en cosas como la hidroterapia o aguaterapia.
La parte favorita de las ropas de compresión es que son capaces de utilizarse de manera independiente por parte de cada paciente y este tipo de ropas de compresión se toleran extremadamente bien por la gran mayoría de las personas, por supuesto con algunas excepciones, claro, pero pues nos ayudan a promover la propiocepción porque, como os he dicho, el cerebro utiliza estas señales que están en la piel para entender el posicionamiento de las articulaciones y de los músculos, así que el llevar este tipo de ropas de compresión pueden ayudar a nuestros cerebros a entender la posición de las distintas partes de nuestro cuerpo y, por lo tanto, estimulan estos propioceptores de la piel y también nos ayudan a obtener estabilidad articular. Es también muy importante el ser consciente de ciertas cosas como se llaman los moduladores del dolor. Si no estamos haciendo pasos importantes a la hora de manejar nuestro dolor, a lo mejor podemos manejar otro tipo de enfermedades si es que las tenemos. Por ejemplo, las enfermedades mastocitarias que pueden ser extremadamente dolorosas y que tienen que ser tratadas de manera un poco diferente a como tratamos el síndrome de Ehlers-Danlos. Los puntos claves de los que habíamos hablado, pues en primer lugar el tejido conectivo en el síndrome de labios que está un poco suelto y débil, la propiocepción que ya sabemos que es no tener esta orientación espacial y que es muy común en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, pero que podemos manejarlo de algunas maneras, y las comorbilidades que muchas veces se producen a lo largo que el síndrome de Ehlers-Danlos y que pueden jugar un papel en la presencia y la gravedad del dolor y que nosotros estamos experimentando en nuestro día a día. Vamos a hablar ahora mismo del manejo o de los principios de manejo del dolor, porque el dolor que experimentan los pacientes del síndrome de Ehlers-Danlos viene de una gran variedad de implicaciones, como por ejemplo cosas que son estructurales en el cuerpo o neurológicas, y es mejor utilizar una gran variedad de intervenciones para ayudarnos a realmente tener como diana este dolor y separarlo del resto de los aspectos. Acordaos que no solamente queremos tratar el dolor en sí mismo, sino la causa subyacente del mismo, de tal manera que el dolor sea tratado y manejado. Cuando tenemos dolor necesitamos pensar de manera crítica. Cuando tengo un paciente que viene a nuestra clínica y que dice que tiene dolor, mi primer paso en el proceso de ayudarles como enfermera es hacer una evaluación del paciente. ¿Tiene este paciente un dolor estructural o un dolor neuropático? El dolor de los nervios es un dolor neuropático que es el resultado de los daños nerviosos, y el dolor estructural puede deberse a cosas como la artritis o la dislocación de una articulación. El más común es una combinación de ambos dos. Pero les estoy contando esto porque interpretar la fuente del dolor del paciente es absolutamente esencial para dar un tratamiento adecuado. Así que si tenemos un paciente con síndrome de Ehlers-Danlos que tiene un dolor, por ejemplo, en los hombros, sería imperativo que se entendiésemos la causa subyacente del mismo antes de poder intervenir y de participar, porque había de haber causas múltiples de este dolor. El dolor articular en el síndrome de Ehlers-Danlos lo puede producir las dislocaciones, las subluxaciones, los espasmos, la inestabilidad, una pinzación nerviosa. Así que tenemos que asegurarnos de que somos capaces de encontrar esa causa subyacente del dolor y podemos trabajar con nuestro equipo de sanitarios antes de proceder a manejar los síntomas dentro de casa. Por supuesto que no hay duda que las dislocaciones y las subluxaciones pueden ser realmente dolorosas, pero el dolor es predominantemente un dolor que no viene de los huesos en sí mismos, sino que viene de los espasmos musculares alrededor de la articulación y del estiramiento anormal de la cápsula articular y de los ligamentos. Así que hay una diferencia entre los dos desde el punto de vista anatómico, pero no en la cantidad de dolor que están produciendo. Y el motivo de lo que esto se produce en el síndrome de Ehlers-Danlos tan frecuentemente y sin ningún traumatismo es porque el componente clave de la estructura de colágeno alterada da lugar a este tejido conectivo que se queda muy suelto y muy laxo. Pero una vez que somos conscientes de los factores que contribuyen a las dislocaciones y las subluxaciones, podemos empezar a abordarlos. A lo mejor no podemos abordar directamente nuestro tejido conectivo, pero sí que hay otras cosas que podemos abordar, como por ejemplo aumentar el tono muscular y tener mucho cuidado de no sobreextender nuestras articulaciones o sobreestirarlas. Para manejar la subluxación o la dislocación en casa, los pacientes realmente deberían seguir los consejos de sus equipos médicos y tomar las medicaciones con recetas para aliviar cosas como los espasmos, el dolor o la inflamación en primer lugar. Luego queremos animarles a que apoyen la articulación y mantenerla en una posición muy neutral. Y luego, lo siguiente, podemos utilizar calor si es que es seguro y adecuado. Esto puede ayudar inmensamente a la hora de relajar a los músculos y nos pueden dar un alivio del dolor y nos permite mejorar el posicionamiento de la articulación. Esto lo hacemos con cosas como la autocorrección y esto se debe enseñar de persona a persona por un fisioterapia, pero el motivo por el que nos ha enseñado es que a veces los masajes suaves alrededor de la articulación en combinación con el
el calor y la medicación. Y este apoyo con frecuencia es lo suficiente como para conseguir que la articulación vuelva a un alineamiento normal. Pero si tenemos una dislocación traumática, realmente tenemos que ir a urgencias y la recomendación aquí es, por ejemplo, solamente tratar esos misalineamientos y esos microtraumas que se producen en nuestra vida diaria. Hay algunos ejemplos de daño estructural que podemos experimentar si tenemos síndrome Ehlers-Danlos. Por supuesto, es dolor dentro del sistema esquelético. A lo mejor estamos hablando de una tendinitis, bursitis o artritis. Y, por supuesto, las dislocaciones y las subluxaciones. Así que, como había mencionado, simplemente queremos conseguir dar un tratamiento abordando lo que es la causa subyacente. Y esta es una cuestión que se me plantea muy frecuentemente. ¿Son estos soportes, estas ortopedias malas en síndrome de Ehlers? ¿Cuáles son los pros y las contras de utilizarle? La respuesta es que no son dañinos ni mucho menos si se utilizan por lo menos correctamente. Y la palabra clave es correctamente. Este tipo de soportes pueden ayudarnos a tener la articulación en una posición adecuada, evitan que las extendamos lo suficiente y nos ayudan a mejorar el la concienciación o la orientación espacial de las articulaciones, la propiocepción, como hemos mencionado anteriormente, pero tenemos que empezar a utilizarlas gradualmente y según vamos ganando fortaleza, dejar de utilizarlas. Las técnicas de cintas kinesiológicas también pueden ser muy interesantes, pero no van a producir ningún tipo de problema, aunque los músculos no deben estar muy contraídos como para evitar que se muevan y, por lo tanto, deberíamos utilizar las articulaciones de tal manera que los músculos se puedan mover y que las articulaciones se puedan mover, pero de manera más eficiente. Vamos a hablar de las lesiones de los tejidos que había mencionado anteriormente, los microtraumatismos y los macrotraumatismos. Como ocurre con cualquier tipo de lesión tisular, tenemos que evaluar nuestra propia circulación con el viendo el color de la piel, asegurando que tenemos un flujo sanguíneo adecuado y eso nos permite saber si tenemos que ir a urgencias o no. Podemos tener algunas capacidades de distinguir entre los dos. Así que en este caso estamos hablando de un macrotraumatismo, como se puede ver aquí. En la parte de la izquierda tenemos estas dos imágenes que se ha tomado de esta mujer después de que se haya caído de espaldas, que haya caído sobre la mesa y tenga dos dislocaciones completas de los dedos. Evidentemente, esto se considera un macrotraumatismo y tiene un traumatismo que da lugar a la dislocación completa y en ocasiones a fracturas, hematomas o inflamaciones. Y este paciente, por supuesto, debería ir a urgencias, a un hospital. Y luego, por el contrario, pues aquí tenemos estos microtraumatismos, es decir, que son pequeños traumatismos repetitivos que consiguen romper este tipo de tejidos. Y esa rotura de tejidos es básicamente invisible por fuera. Así que cuando sobreestiramos nuestros músculos y nuestros ligamentos, incluso haciendo tareas diarias, como por ejemplo pasar la aspiradora, cortar la comida o incluso pasar el polvo, esto se puede producir de manera muy común y siguen siendo dañinas. Como había dicho, vienen de un sobreestiramiento de los ligamentos y el tejido es muy frágil y se rompe y produce este tipo de lesiones y normalmente tarda mucho más tiempo en curarse esas lesiones. Podemos hablar también de las cefaleas en el síndrome de Ehlers. Hay muchas causas muy comunes de estos dolores de cabeza en el síndrome de Ehlers. Pueden ser neurológicas de naturaleza, musculoesqueléticas o de otras enfermedades que se producen conjuntamente con el síndrome de Ehlers y cada una de ellas, como había mencionado, necesitarán sus propios tratamientos específicos. El dolor neuropático, incluyendo las migrañas, bueno, pues son muy comunes en pacientes que tienen síndrome de Ehlers y disautonomía. Nos damos cuenta de que muchos de nuestros pacientes responden bien a las oxigenoterapias, aumentando la oxigenación del cerebro, también los suplementos de magnesio, parches de frío, o aunque la gente prefiere los de calor, el uso de aceites esenciales, que a veces está contraindicados si tenemos el síndrome de activación masticitaria, pero muchas veces también estar en una sala vacía y conseguir dormir o algo es algo bueno para prevenir que la migraña se produzca. Si tenemos además algunos activadores de esas migrañas, conocerlos es importante para prevenirlas. Lo mejor es prevenir más que curar. Bueno, vamos a hablar sobre el dolor en la parte superior del cuerpo, en el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome del opérculo torácico es muy común en el síndrome de Ehlers-Danlos. Se produce inestabilidad en la zona superior del cuerpo y sentan dolor en ambos lados. A lo mejor también tienen problemas a la hora de sentir los hombros, el cuello y los dedos. Hay algunos tratamientos que podemos hacer en casa para este síndrome del opérculo torácico, pero para eso queremos asegurarnos de que no haya
trombosis venosa profunda, que no es muy común, pero que se produce con cierta frecuencia. Así que si tenemos este tipo de inestabilidad, por supuesto, queremos juntarnos con un fisioterapeuta que nos ayude, técnicas de estabilización y ejercicios que podamos llevar a cabo en casa, utilizando estas cintas cinéticas, kinesiológicas, que son muy buenas, igual que con los distintos dispositivos de estabilización de los hombros, como los que tenemos en la parte inferior izquierda de DM Orthotics, y que puede ser muy útil para muchísimos pacientes el tener este tipo de cosas. También medicamentos de vía tópica o la aplicación de calor o de frío, que puede producirnos un alivio temporal. Los pacientes que tienen con síndrome de Ehlers-Danlos también presentan dolor en las costillas. Esto se puede deber a la falta de propiocepción y también porque los músculos al respirar en el diafragma nos pueden producir mucho dolor y una sensación de no haber tenido una respiración completa. Así que, por ejemplo, que se subluxen las costillas puede ser extremadamente doloroso porque también puede producir dolor torácico. También tenemos que asegurarnos que todos los test del corazón, de cardiopatías y de los pulmones son normales. Y si no, luego podemos hacer ejercicios con un rodillo de espuma, ejercicios tumbados, ejercicios de fortalecimiento o utilizar ropas de compresión. En cuanto al dolor en la parte inferior del cuerpo en el síndrome de Ehlers-Danlos, bueno, primero tenemos que saber la manera en la que hablamos, cuál es nuestra pauta de andar. Si no tienes síndrome de Ehlers-Danlos, bueno, tienes el síndrome de Ehlers-Danlos, puedes andar de una manera un poco anormal. A lo mejor tenemos una pequeña cojera, así que los patrones de andar en este tipo de pacientes son normalmente antálgicos, es decir, esa cojera que había descrito anteriormente, y a lo mejor pueden hacer una hiperextensión alrededor de las rodillas, así que queremos prestar mucha atención a nuestros pies y a nuestros tobillos. La doctora Pradip Chopra, con la que he mencionado que trabajaba, ha hecho esta imagen maravillosa y le agradezco que me haya permitido que la incluya en esta presentación porque creo que es muy informadora y fácil de entender. Queremos realmente prestar atención a nuestros pies y a nuestros tobillos en primer lugar, porque si los pies y los tobillos son inestables aquí, hace que las rodillas a su vez sean inestables, lo que hace que la cadera sea también inestable, lo que hace que la cadera se descoloque, y eso puede producir un dolor lumbar en toda la espalda. Y como vemos, los pies son las bases para todo esto. Si los pies y los tobillos no son estables, podemos tener dolor incluso más arriba de nuestro cuerpo. Así que queremos asegurarnos de que estamos utilizando unos zapatos correctos que nos ajusten perfectamente y que no hagamos hiperextensiones. Hay una inestabilidad femoral que se extiende a lo largo de la pierna, y también podemos tener este tipo de problemas y tenemos que tener cuidado si lo tenemos con un alineamiento adecuado y con estas ropas que nos sujeten de manera correcta. Y bueno, vamos a hablar del dolor estructural y neuropático de naturaleza. Un ejemplo del dolor estructural y neuropático es la inestabilidad craniocervical, y esto es aquí donde los ligamentos de la columna se meten con el C3 en la base del cráneo, que se llama el occipucio. Estos ligamentos pueden estar muy laxos y pueden dar lugar a inestabilidad en ese tipo de articulación, y esto puede afectar a los nervios y a la médula espinal y puede venir con una gran cantidad de síntomas como dolor en el cuello y cefaleas, igual que síntomas neuronales como tinnitus, dificultades de deglución y problemas de visión. Así que queremos tener mucho cuidado si vamos a tratar esto en casa. Necesitamos un diagnóstico correcto y la supervisión de un médico, pero si los casos leves a moderados, con lo que los músculos del cuello se pueden fortalecer, esto nos puede ayudar. También el uso de un collarín cervical como el Aspen-Vistan, que seguro de muchos de vosotros lo conocéis. Incluso con estas cintas kinesiológicas y ciertos patrones de uso de estas cintas kinesiológicas puede ayudar a muchas de la gente que yo conozco, pero si la inestabilidad es muy grave, desafortunadamente tendremos que buscar cuáles son las opciones quirúrgicas, pero siempre hay que ser extremadamente precavidos cuando ejercitamos y llevamos a cabo cualquier tipo de autocuidado en casa. Y hablando del dolor muscular, los músculos del cuerpo con mucha frecuencia están sobretrabajados en los pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos para compensar la laxitud de los ligamentos, así que muchos de los pacientes tienen un dolor muscular muy grave por esta hiperextensión. Algo que nos ayuda en este tipo de dolor muscular es el magnesio, que se puede tomar de manera oral o de forma tópica con una loción, una crema. Tomados de manera oral nos puede provocar unos problemas gastrointestinales
diferentes, así que mejor es probarlo de manera tópica primero o añadirlo en sales de baños, que puede ser fantástico y que trabaja muy bien sin que produzca efectos secundarios. En cuanto al dolor neuropático dentro del síndrome de Ehlers-Danlos, en el cerebro y en la médula espinal, tenemos el cerebro y la médula espinal creando el sistema nervioso, el autonómico y el periférico, y esto puede afectar absolutamente todo. La neuropatía, desafortunadamente, es muy difícil que la cuidemos en casa con distintos trucos, aunque es posible. Aquí el calor o el hielo pueden ayudar, igual que distintas técnicas de desensibilización. También podemos utilizar algo que se llama PEA, palmitometalotomina, y eso nos puede ayudar, pero tenemos que hablar con los médicos para asegurarnos de que no pasa nada si lo tomamos. Los problemas autonómicos o circulatorios se pueden producir por la desautonomía, pero suelen producir en el síndrome de Ehlers-Danlos debido a la debilidad de los vasos sanguíneos, así que podemos animaros a tener un volumen de circulación sanguínea correcta, con una correcta ingesta de sales y de agua. También podemos utilizar ropa de compresión o utilizar estas botas de compresión secuencial, que son las que aparecen en esta imagen y que se pueden comprar sin ningún tipo de receta. Vamos a hablar del dolor gastrointestinal. El movimiento de los intestinos, que se llama peristalsis, lo controla el sistema nervioso autonómico, así que cualquier tipo de problema dentro del sistema nervioso autonómico puede llegar al dar problemas en el movimiento de los intestinos, que puede provocar hinchazón, náusea, dolor y cambios en los hábitos de eliminación intestinal. Otras comorbilidades del síndrome de Ehlers-Danlos que producen dolor gastrointestinal pueden incluir la gastroparesis, disautonomías, el síndrome de activación masticitaria, etcétera. Y para todo ello tenemos distintos tratamientos que nos tiene que prescribir nuestro médico. Parece que cuando tenemos dolor de tripa hay muy poco que podamos hacer, pero sí que hay algunas cosas de autocuidados que podemos llevar a casa, como por ejemplo buscar una dieta que nos funcione mejor, si es FODMAP o baja en histamina, o una dieta antiinflamatoria, etcétera. Hay algunos componentes de hierbas que nos podemos ayudar, como el jengibre, la menta. Podemos utilizar suplementos o utilizar aromaterapia. Los parches de calor en el abdomen pueden ayudarnos a mejorar los movimientos intestinales y reducir el dolor. La dieta BRAT nos ayuda a reducir la náusea y los vómitos en aquellos pacientes que padecen este problema, y básicamente en todos los casos la respiración profunda y los movimientos suaves pueden ayudarnos con una liberación diafragmática, ayudando a que la comida se mueva bien. Y hay también medicaciones tópicas que podemos emplear. Esto incluye estos parches médicos para el uso localizado, y también podemos utilizar estos parches médicos como Salonpas. Luego también esta crema que puede ser muy útil con distintas hierbas y suplementos, y merece la pena probarlos porque puede ayudarnos a aliviar el dolor nervioso. Y el PEA, que había mencionado anteriormente, también nos puede ayudar. El cannabidiol también nos puede ayudar para eliminar el dolor, y se puede utilizar de manera tópica. El diclofenaco, el gel de diclofenato, también es antiinflamatorio. Podemos probarlo y siempre podemos hacer con pruebas en pequeñas cantidades para asegurarnos de que no nos produce ningún tipo de reacción tópica. El cannabis médico también es un tratamiento excelente, pero su acceso depende de dónde estamos situados y si es legal o no. Donde yo vivo es legal, pero a lo mejor necesitamos una receta o tenemos que utilizarlos bajo el manejo de un facultativo para poder utilizarlo. El cannabis es una planta con una gran cantidad de distintos componentes médicos o ingredientes médicos. Algunos de ellos alivian el dolor, la fatiga, la náusea y los espasmos musculares. Hay algunos tipos que nos ayudan a superar la insomnia y la cefalea, y si se toman en una dosis baja hay un muy mínimo riesgo de efectos secundarios. Si el THC no son legales, pues está bien, podemos preguntar al médico o consultar a un especialista en cannabis utilizando algo como el CBD, CBG o CBN para nuestros síntomas. Vamos a hablar sobre mantener un enfoque holístico, que es decir, abordar todo el cuerpo en el síndrome de Ehlers-Danlos. No solamente limitarnos a unas partes del cuerpo, porque como sabemos todo el cuerpo trabaja conjuntamente y el síndrome de Ehlers-Danlos afecta a todo el cuerpo. También tenemos que abordar nuestro mente, cuerpo y alma en todo esto. Así que para apoyo, no os aisléis, hablar con amigos, familia o con un grupo de apoyo. El mindfulness es fantástico porque el dolor crónico puede ser muy abrumador, y abordarlo todos los días es mucho para todos. Así que el mindfulness y la meditación nos puede ayudar a estar en el momento presente y mantenernos calmados.
conseguir un terapeuta o un consejero puede ser una buena opción y no hay ningún tipo de vergüenza en compartir el peaje tan grande que nos supone el tener síndrome de Ehlers-Danlos, y compartir esta carga tan grande nos puede ayudar y nos puede ayudar con recomendaciones personalizadas que os valgan única y exclusivamente a los otros. Daros un tiempo a vosotros mismos, daros algunos autocuidados y tiempos para relajaros. Está bien si tenéis que cancelar los planes, si tenéis que hacerlos, buscar un equipo de amigos que sepan por lo que estáis pasando. Eso puede ayudar. Si necesitáis, por ejemplo, descansar, establecer un ritmo a la hora de trabajo, eso es muy importante para la fatiga. No intentéis superarlas. Vamos a planear el tiempo, el día antes de tiempo, y si habéis oído de la teoría de las cucharas, puede ser muy útil para ayudaros a todos, intentando modificar las actividades que os encantan para poder seguir haciéndolos, por ejemplo, con un equipamiento adaptado. Por ejemplo, a mí me encanta hacer senderismos, pero no siempre es posible con el síndrome de Ehlers-Danlos, así que pues me he comprado estos palos para andar, he buscado rutas y sendas que son mejores para mí, así que puedo seguir haciendo lo que me encanta en lugar de decir, bueno, no voy a ser capaz de hacerlo porque no me siento bien. Hay algunos tipos de actividades, no todas ellas, me gustan las que podemos modificar un poquito para que podamos seguir haciendo lo que nos encanta. En conclusión, el automanejo realmente lo que fomenta la independencia y el autocuidado. Nadie conoce tu cuerpo tan bien como lo haces tú. No hay una solución que sea un café para todos, no hay una solución para todo el mundo para el síndrome de Ehlers-Danlos, desafortunadamente. Y el síndrome de Ehlers-Danlos es muy diferente. Es lo que funciona para una persona, a lo mejor no funciona para ti. No pasa nada. No hay que perder la esperanza, buscar las cosas que nos gustan y nos hace sentir bien, intentar no comparar nuestro progreso con lo que hacen los demás, y siempre la prevención, prevenir es mejor que curar, así que si podemos identificar aquellas cosas que nos provocan dolor, es mejor evitar ese tipo de cosas, ciertas emociones o ciertos ejercicios o actividades que ya sabemos de antemano que nos va a causar dolor, es mejor evitarlas en dejar de tratar el dolor ya una vez que se ha producido. Aseguraros que os queréis mucho a pesar de vuestro dolor. A lo mejor sois plegables, pero no estáis rotos. Así que hay lugar para la esperanza. Hay que mantenerse ahí porque el dolor se va a acabar. Y eso es algo que uso mucho cuando yo también siento ese dolor agudo y grave. A lo mejor os vale o a lo mejor no. En ocasiones parece que el dolor no se va a acabar nunca, pero realmente creo que hay mucha esperanza para nosotros, especialmente con todo lo que está haciendo la sociedad Ehlers-Danlos. Además, la medicina sigue avanzando constantemente y la comprensión de esta enfermedad tan compleja sigue evolucionando. Espero que esas cosas que habéis aprendido en el día de hoy puedan mejorar el nivel de cuidados que os podéis dar en casa. Aquí está mi información de contacto. Por favor, podéis poneros en contacto conmigo siempre que queráis. Estaré encantada de hablar con vosotros. Muchísimas gracias.